Señor, hay un dolor fuerte de alguien en su cabeza, en la parte derecha, alrededor de su ojo. Hay un dolor fuerte de una persona en su cabeza, alrededor de su ojo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Hoy toda enfermedad y dolencia se va de ese cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allí pon tu mano donde tienes el dolor. Si es en el riñón, si es en el estómago, pon tu mano. Si es en la matriz, pon tu mano y declara la palabra de Dios. Y declara en este momento: por sus llagas yo soy sano. Por sus llagas yo soy sano. En el nombre de Jesús, toda enfermedad y todo dolor se va ahora en el nombre de Jesús. Yo soy sano por la gracia de Jesucristo en el Calvario. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Bendito es tu nombre, Dios. Agradecidos estamos en esta noche, Señor, con tu presencia. Hoy pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, abra nuestro corazón, nuestro entendimiento para vivir de acuerdo a tu voluntad. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, en esta noche que tu palabra nos traiga vida, Señor, y paz. Nos traiga libertad, Señor. Tú lo has dicho, que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría libres. Y hoy tomamos, Señor, tu palabra para ponerla en práctica en nuestra vida. Gracias, bendito Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bienvenidos a la casa del Señor en esta noche. Y mire, yo sé que voy a predicar, pero también sé que algo el Señor va a hacer en la vida de algunos milagros. Milagros va a hacer el Señor hoy. No por mí, sino porque hay una necesidad fuerte en la vida de algunos, en el cuerpo de algunos. Y cuando veamos otra vez la operación de los dones espirituales, van a entender por qué estoy diciendo esto. Pero hoy el Señor va a hacer milagros. Y aún aquellos que vienen con una expectativa equivocada, aquellos que vienen con una motivación equivocada, Dios va a hacer un milagro en su vida. Porque es por su misericordia que recibimos nosotros esos milagros. Amén. Por favor, tomen sus lugares y sean bienvenidos otra vez. Queremos pedir a los niños, a los preciosos niños y niñas, que pasen a su lugar de enseñanza, por favor. No nos estorban, no es que necesitemos los lugares. Al contrario, queremos que reciban una palabra especialmente preparada para ellos en sus vidas. Y yo quiero invitarle que traiga a sus niños, por favor, traiga a sus niñas a la iglesia para que reciban la palabra de Dios también. Yo creo que no solamente es cuando hay una enseñanza debido a las escuelas bíblicas, sino siempre va a haber una palabra para los niños también. ¿Ok? Bueno, hemos estado estudiando y yo espero que ustedes hayan estado usando ya lo que han aprendido de la palabra de Dios. Hoy voy a tocar un tema bastante controversial, porque no quiero que esto se convierta solamente, repito, en un estudio académico de la Biblia, porque si bien todo el tema o toda la serie que estamos tratando es cómo estudiar la Biblia, pero desde hace unas semanas atrás hemos estudiado los principios para interpretar la Biblia, que creo yo que además de la lectura bíblica y la lectura devocional, la interpretación bíblica es fundamental para poder aplicar la palabra en cada una de las vidas. Y hemos estado hablando de diferentes reglas o principios. La primera de ellas, que hablamos de la regla fundamental, dijimos que la Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, que no hay contradicciones en ella, sino que cuando abordamos la Biblia en su totalidad, entendemos pasajes que muchas veces cuando las tomamos de manera aislada, la comprendemos de una manera equivocada. Pero cuando vamos a otras partes de la Biblia, nos dan luz y entendimiento de lo que significa ese pasaje bíblico. También vimos dos reglas anteriores, la 1 y la 2. La regla 1, donde dijimos que debemos de tomar la palabra en el uso ordinario, las palabras de la Biblia, en el uso ordinario en el cual se utilizaban en la época en que se escribió. Es decir, las palabras van evolucionando.
Sí, hoy tenemos palabras que son nuevas en nuestro vocabulario, en nuestro idioma. Hay palabras que han tomado otra connotación también y tenemos que entender que en la Biblia aparecen palabras que ya tienen también una connotación diferente en nuestra época y tenemos que entender qué connotación tenía o de qué manera se utilizaba en esos momentos cuando aparecen ahí en la Biblia. La regla 2 la vimos hace 2 clases pasadas y mencionamos que tenemos que tomar las palabras y entenderlas en el sentido en el que están incrustadas en el conjunto de la frase del texto bíblico. Sí, no podemos solamente porque dice esa palabra pensar que significa lo que literalmente dice, sino alrededor de esa palabra hay otras palabras que construyen una frase y que tenemos que entender entonces lo que toda la frase significa, pero tenemos también que entender lo que esa palabra significa dentro de esa frase. Bueno, hoy vamos a ver otra regla que la empezamos la semana pasada, pero quiero ampliarla hoy. Recuerdan, la semana antepasada hablábamos de esta tercera regla, que es tomar las palabras en el contexto en el que se dan. Y el contexto son los versículos anteriores y posteriores en que está esa palabra allí. Entonces tengo que entender esas palabras en ese contexto en el que están incrustados. Hace 2 semanas veíamos, recordarán ustedes, 1 Timoteo capítulo 2, donde Pablo termina este capítulo diciendo, y la mujer se salvará engendrando hijos. Y esto, como les decía en su momento, ha llevado a malas interpretaciones o interpretaciones equivocadas, en donde pensamos que entonces una mujer debe tener muchos hijos para que alcance la salvación. Y eso es una interpretación completamente errónea, ¿verdad? Porque entonces deducimos que aquellas personas, aquellas mujeres que no pueden concebir, no pueden tener un bebé, entonces no son salvas. Entonces caemos en una contradicción absoluta. Pero dentro de esta regla o este principio que dice que debemos de tomar las palabras y entenderlas en el contexto en el que están, quiero llevarles a Mateo capítulo 18, versículos 18 y 19. Y este es un pasaje bíblico controversial, sumamente controversial, ¿sí? Pero que al final yo voy a decirle cómo es que podemos usar y por qué podemos usar estas palabras. Mateo capítulo 18, versículos 18 y 19. Y si estamos ahí, dígame amén, por favor, y léalo conmigo. Okay, dice la palabra: si de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y como dije yo, la interpretación de este pasaje bíblico, principalmente el versículo 18, es muy controversial porque generalmente se utiliza en un tema que nosotros conocemos también, que es el tema de la guerra espiritual. Y por favor, no quiero confundirlos porque al principio va a parecer que yo estoy confundiendo este texto bíblico, pero quiero llevarles para entender el texto en lo que significa originalmente. Pero lo que yo quiero llevarles también es hasta dónde nosotros podemos usar las palabras de la Biblia y usar los principios que emanan, que emergen, que salen de esa interpretación bíblica, porque hay cosas que aunque se interpretan de una manera y tenemos que entenderla de esa manera, sin embargo, para nosotros como lectores no cobran significado hasta que no las contextualizamos también en nuestro ambiente. Y vamos a aprender cómo podemos aplicar estas palabras de manera práctica en nuestra vida cristiana. Pero antes vamos a leer el contexto, porque dijimos, esta regla nos está diciendo que debemos entender las palabras en el contexto en el que están, el contexto bíblico en el que está. Bien, entonces su contexto empieza desde el versículo número 1, y vamos a ir leyendo versículo por versículo del capítulo 18, y no se me pierda, anote por favor ahí, y mucho menos se me duerma. Ok, capítulo 18 dice de esta manera: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo. Bueno, yo tengo que decirles también que cuando leamos la Biblia debemos nosotros prestar mucha atención a las palabras con las cuales inicia. Porque hay palabras que están conectando la idea y lo que tenemos que entender ese capítulo debe tener como base el capítulo anterior.
en este versículo, dice, en aquel tiempo, está como iniciando una narración nueva. ¿Lo están viendo? En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciban mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Noten entonces el contexto, que de lo que Jesús está hablando aquí, hermanos, es de la grandeza y la humildad. Y él ocupa un ejemplo, no llamó a Pedro. Cuando le preguntaron a él, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Dijo, Pedro, ven acá. Ven, voy a ponerte de ejemplo porque tú eres el más grande en el reino de los cielos. Si cuando se le hizo la pregunta, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? En tu reino, Señor, ¿quién es el más importante? Jesús llamó a un niño, y es muy interesante esto, porque en ese tiempo los niños, más que individuos, eran considerados propiedad en este caso, de los padres. Entonces ellos no eran seres individuales, ellos eran personas sin importancia, de una segunda categoría. Niños, mujeres, esclavos, viudas, extranjeros, eran considerados de segunda categoría en el contexto judío y en el contexto romano. Por eso es que miramos en la Biblia siempre que Jesús se levanta para defender a aquellos que están en ese grado de vulnerabilidad. Y Jesús dice el más grande del reino de los cielos y llama a un niño para poder acentuar la inocencia que tienen los niños, la fe, la veracidad que tienen los niños. Es decir, los niños son bien veraces. Es decir, siempre te van a decir la verdad. Sí, lo hemos visto con nuestros hijos, ¿no? No pueden ellos mentir, dicen la verdad. También los niños son personas con mucha fe. Sí, yo he encontrado testimonios de algunos de los padres de aquí y me han dicho es que mi hijo de 5 años, de 2 años me dijo, ora por mí, voy a sanar. Y uno dice, wow, cuánta fe en ese pequeño, en esa pequeña. Pero los niños también son inocentes y por esa inocencia también ellos creen en todo lo que se les dice. Y Jesús está diciendo que deberíamos, los que nos consideramos mayores en el reino de Dios, tenemos que ser personas que tengamos una inocencia, una santidad, que tengamos una fe inmensa, una fe grande, pero que también hablemos de manera veraz. Y Jesús empieza a decir aquí que es fácil entonces despreciar a los niños, despreciar a los que son humildes, porque si algo hay en los niños es esa característica de la humildad. Jesús está diciendo que el que quiere ser el más grande en el reino, y lo manifiesta en el Evangelio de según San Juan, Jesús dice que el que quiere ser mayor tiene que ser el más pequeño. Noten cuál fue la pregunta, ¿quién es el mayor? Y Jesús está hablando entonces de aquellos que son grandes, son las personas más humildes. Y Dios dice que Él exalta a aquel que es humilde. Y la humildad debe ser una característica de los ciudadanos del reino de Dios. Aunque parecería que los niños, como las personas humildes, son personas aparentemente débiles o pequeñas. Sin embargo, Jesús dice que ellos son los más importantes en el reino de Dios. Entonces tendríamos que buscar nosotros, hermanos, esta característica espiritual en nuestra vida que es la humildad. Bien, vamos bien. Y Jesús dice que cualquiera que desprecie a uno de estos niños, entonces va a sufrir algo también, pero cualquiera que lo recibe va a recibir algo también, porque es como si recibiera a Jesús. Y el versículo 6 sigue hablando de los humildes de los niños, dice el versículo número 6 al 9. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños, a los humildes, a los ciudadanos del reino, que creen en mí, mejor le fuera que se cuelgue al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Yo quiero que empiece a meditar sobre esto. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te
te es entrar en la vida, cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Y Jesús está hablando aquí que, repito, una vez más Jesús está refiriéndose a aquellos que son ciudadanos del reino y que son humildes. Pero Él dice que si pecar es malo, hacer pecar a otros es peor todavía. Jesús está diciendo, si comportarte mal está mal, es pecado. Es mucho más pecado, dice Jesús, que tú hagas caer por tu conducta, por tu actitud, por tus acciones a alguien más. Y Jesús dice, mejor es que te ates una rueda de molino y te eches a un pozo. Está hablando acerca de la muerte. Ese es el castigo que debería tener alguien que haga tropezar a otras personas. Que es muy importante que nosotros podamos entender esto. Que en el reino de Dios no somos nosotros los importantes, sino en el reino de Dios siempre, después de Dios, el más importante tiene que ser el otro. Y mi conducta está regida entonces en cómo mi vida, cómo mi testimonio ayuda al otro a crecer y a acercarse más a Dios, no cómo alejarse más de Dios. Como ciudadano del reino, como cristiano, yo tengo una gran responsabilidad. ¿Cómo mi vida va a ayudar a otras personas a acercarse más a Dios, no a alejarse? Es triste. Estuve en una iglesia hace algunos años atrás y tomé un taxi para llegar y venía platicando y evangelizando al taxista. Yo no le dije cómo se llamaba la iglesia donde iba, solamente le dije, me lleva a esta dirección. Y entonces cuando llegamos, él voltea y ve el nombre de la iglesia, ve el rótulo de la iglesia, dice, así que esta iglesia es la que viene a predicar usted. Yo aquí vengo a predicar, lo invito cuando quiera usted llegar. Yo no estaba en esa ciudad, yo no vivía en esa ciudad. Y me dice, aquí no, dice, aquí viene un amigo mío y ese es de lo peor. Casi que le pedía el nombre, no de él, del amigo, para atarle la rueda a su cuello. Entonces, las consecuencias, Jesús está hablando aquí de las consecuencias de una persona que está en pecado, que ofende a otra, y cómo nuestra conducta puede afectar a otros haciéndolos tropezar. Y está hablando acerca de pequeños, de aquellos que inician en su fe, de aquellos que tienen una fe fuerte, aunque pequeña, pero fuerte, aquellos que están en un crecimiento, pero aquellos que son humildes también. Yo quiero que estén siguiendo esta transición que va a hacer ahorita Jesús. Verso 10 al 14. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Sigue hablando de quiénes, de los pequeños, de los ciudadanos del reino, de los humildes. Porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Aquí hago una pequeña pausa solamente. En otro momento vamos a hablar acerca de estas palabras que a veces no entendemos y no nos quedan claras, pero que a veces nosotros hacemos suposiciones y en algunos casos son muy equivocadas. ¿Sí? Aquí está hablando acerca de ángeles y aparentemente nuestra lectura está diciendo que cada una de las personas tiene un ángel. ¿Sí lo notan? Lo leo otra vez para que ustedes lo vean. Dice el versículo número 10. No menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Hay todo un estudio teológico sobre los ángeles que se llama angelología. Y que el estudio de los ángeles es algo muy importante que deberíamos conocer nosotros, pero que a veces nos da miedo por el trasfondo, por el prejuicio que traemos del catolicismo y pensamos que esos son conceptos o doctrinas católicas. Déjenme decir que hay toda una doctrina evangélica respecto a los ángeles que tenemos que abordar, pero en otro momento lo voy a abordar. Bien. En otro momento, cuando hablemos un poquito más de teología. Pero bueno, sigamos adelante con la lectura. Dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ahora, note usted el enfoque de Jesús. El enfoque de Jesús es aquel que se ofendió ahora está perdido. ¿Sí se da cuenta? Aquel que fue ofendido ahora está perdido. Aquel que se le lastimó, que se hirió con la conducta, ahora está perdido. ¿Qué os parece? Verso 12. Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y se acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos, ¿qué?
pequeños. Noten ustedes otra vez la acentuación de pequeños, que se refiere a los cristianos que son humildes. Y Jesús usa la misma parábola que miramos nosotros en Lucas 15, la parábola de la oveja perdida. Pero aquí en Mateo capítulo 18 el enfoque de Jesús es diferente. Porque aquí Jesús nos muestra a nosotros la importancia para Dios de quien ha sido herido, de quien ha sido lastimado y se pierde como consecuencia del pecado de otra persona. Espero que me haya escuchado. Para Dios es importante, muy importante, la persona que se ha perdido, que se ha alejado de Dios, como consecuencia de aquellos que lo lastimaron. Y yo pregunto, nosotros como iglesia estamos preocupados por aquellas ovejas que ya no están en este momento. Ahora, debo de decir que el redil no es el templo, ¿eh? En el mejor de los casos están en otro templo. Hay personas que me han dicho, lo voy a decir. Hay personas que me han dicho, fulano, fulana, ¿está asistiendo en tu iglesia? Sí, le digo, ahí va. Pero ¿cómo lo recibiste? ¿Cómo la recibiste? ¿No ves que así? Digo, porque me preocupa su vida. Porque me preocupa que no se pierda. Porque cuando otros lo lastiman, Jesús sigue velando por esa oveja. Y sigue buscándola. Por eso es que usted tiene que entender que nuestra visión como iglesia es ser un lugar de esperanza y de restauración. Que hay gente que va a venir aquí y tiene que regresar a su iglesia. Y tiene que ir a otro lugar para servir, para crecer. Pero muchos van a venir aquí para sanar. Otros van a venir aquí para sanar y para quedarse, para servir. Y otros van aquí a echar raíces y sus generaciones van a crecer acá. Y otros van a venir únicamente para servir y tienen que ir a otro campo también para seguir sirviendo. Yo entiendo eso, porque Dios no nos llamó a establecer un templo, sino a expandir el reino de Dios. Y lo que la Biblia dice es que para Jesús es importante las personas que ya no están, no en este templo, sino que ya no están en Cristo. Es importante para Jesús y tiene que ser importante para nosotros también. Que cuando escuchamos nosotros es que mira, ahora está tomando, mira, ahora asiste a esto, mira, ahora hace esto, mira, ahora se hizo aquello. En lugar de burlarte, en lugar de hablar, en lugar de exponer, tú deberías orar e ir también por aquella oveja del cual Jesús está preocupado. Debemos tener ese mismo cuidado, hermanos y hermanas, que Jesús tiene con cada individuo. Aquí Jesús está enfatizando en esta parábola el amor y cuidado que todos debemos tener en la comunidad cristiana. Que cuando alguien cae en las garras del pecado y de Satanás, yo debo de preocuparme por ayudarle en su restauración. Entonces estamos siguiendo. La pregunta que le hicieron a Jesús es: ¿quién es el más grande? Y Jesús dice: el que sea humilde. Pero Jesús dice: pero pobre de aquel que dañe a alguien que es humilde. Pero Jesús dice también: pero cuando lo dañan, muchos se van, se alejan, su comportamiento cambia. Pero Jesús sigue buscando esas ovejas perdidas. Las tentaciones que tenemos es menospreciar, es que es uno que se fue, pero uno es importante para Jesús. Es que es muy pequeño, es una persona insignificante, pero el más insignificante es importante para nuestro Dios. Uno puede decir también: bueno, pero se extravió, él tuvo la culpa, ella tuvo la culpa. Jesús aquí en esta parábola no está acentuando eso. Lo que él está acentuando en este versículo es que él va independientemente de por qué se extravió esa persona. Y tenemos que mirarlo con ese interés, hermanos, por todas las personas de ser ovejas que están descarriadas, que están perdidas, que están heridas, que están lastimadas. ¿Vamos bien hasta acá? Como esta es una clase, yo quiero invitarle a que usted pregunte. A mí me gusta generar inquietudes siempre en las enseñanzas con el objetivo de que usted pregunte. Voy a pedirles que preparen el otro micrófono, 1 o 2 micrófonos, para que pregunten, por favor. Obviamente, quiero que pregunten respecto a lo que estoy diciendo o alguna pregunta relacionada, ¿verdad? No voy a preguntar: y pastor, ¿cuándo vendrá Jesús por nosotros? Pues ese no es el tema.
Espérese que llegue ese tema. Bien, entonces, versículo 15, note ahora esta palabra que es una conjunción consecutiva, o es una forma adverbial. Jesús está diciendo entonces, por lo cual, como consecuencia, como resultado de todo lo que les he dicho, desde el versículo 1 al versículo 14, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Y aquí Jesús hace algo impresionante. Primero Jesús está hablando acerca de cómo cuidar a la pobre oveja, cómo cuidar al pobre niño, aquel que es humilde, cómo cuidarlo y cómo él se preocupa. Pero ahora Jesús te habla a ti que eres humilde, te habla a ti que eres oveja, te habla a ti que eres un niño y se dirige hacia ti diciéndote, tú tienes cosas que hacer también. No puedes lastimarte con la conducta de los demás así porque sí. Vean ese cambio de dirección de Jesús. Porque generalmente nosotros somos muy buenos, hermanos, para victimizarnos. Somos muy buenos diciendo, otros me dañaron. Pero yo también he dañado, yo también he hablado, yo también he golpeado, yo también he dicho, yo también he pensado mal. Pero somos muy buenos para victimizarnos. Y Facebook está lleno de víctimas, pero no de victimarios. De gente que dice, por esto me alejé y por esto, y no cuidan y no hacen y no hay amor. Pero ahora Jesús te habla a ti, versículo 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma a un contigo o a uno o a dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y por publicano. Y aquí Jesús cambia la dirección entonces de las ofensas y dice, ¿qué hacer cuando nosotros nos sentimos ofendidos y la otra persona que nos ofendió no quiere cambiar? Jesús va a empezar a hablar aquí de un tema que tiene que ver con la resolución de conflictos, con la confrontación y con la disciplina, tratando con el pecado, cuando existe pecado, en la comunidad de discípulos del reino de Dios. Es decir, está hablando de nosotros, está hablando del redil, está hablando de su iglesia. ¿Qué pasa cuando hay un problema? Cuando es a mí el que me ofenden, cuando alguien tiene incluso algo que decirme a mí, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo yo debo de actuar? Y la Biblia dice, ciertamente dice que debemos ayudarnos unos a otros y que debemos de tener paciencia también unos con los otros. Sin embargo, hay cosas, hermanos, en las que no debemos esperar con tanta paciencia y que necesitamos abordar y confrontar. Si bien, repito, la Biblia dice que debemos de ser pacientes unos con los otros y tenemos que amarnos, pero también la Biblia dice que tenemos que confrontar cuando alguien me ofendió a mí. Cuando tengo un problema con alguien, el primer paso que yo debo dar, y hablo de la iglesia, o nosotros como ovejas, el primer paso que yo debo de dar cuando tengo un problema con alguien no es ir con el pastor. Pastor, fíjese que la hermana fulana, escuché que dijo esto de mí. Pastor, fíjese que el hermano me habló muy feo y discutimos, pero él tuvo la culpa. Es esencial que entendamos que lo primero que tenemos que hacer es ir con la persona que me ha ofendido, con la que tuve el problema. El primer paso no es ir con el pastor, mucho menos, ¿verdad? Obviamente no es quejarnos o ir a chismear con otro. Ir a divulgar una información si yo no he confrontado. En lugar de eso yo tengo que hablar directamente con la persona que me ofendió o con quien tengo un problema. ¿Sabe? Hay personas que nos han pedido mucho consejo matrimonial y cuando yo pregunto, ¿y ya lo habló con su esposo? Me dicen, no lo he hablado. Entonces usted tiene que hablar primero con su esposo, no con el pastor. Usted tiene que hablar, varón, con su esposa, no con el pastor. Y todavía se atreven a decirme, es que no me va a hacer caso, a ver si a usted sí le hace caso. Pues si no ha hablado con él el problema, no ha dado el primer paso bíblico para la resolución de los conflictos. El versículo 16 dice que
Si al confrontarle personalmente la persona no cambia, entonces yo debo de tomar a dos personas y que principalmente pueden ser las más allegadas a mí, pero que se van a mantener, ojo con esto, que se van a mantener en un estado de neutralidad. ¿Ok? No están allí para dar su opinión, no están allí para fortalecerme a mí, están allí para observar solamente. Están allí como testigos. Amén. Entonces, personas neutrales. Y aquí ni siquiera todavía tiene que llegar con el pastor, sino buscar a 2 o 3 personas que sean testigos. Porque mire, la consejería pastoral, como le he dicho siempre, es de las últimas cosas que debemos abordar como cristianos y que el pastor debería atender. Porque eso nos toma mucho tiempo a nosotros. Esta semana una persona me dijo, pastor, ¿puede atenderme? Y le digo, sí. Y busqué, le dije, tengo tiempo en esta hora. Ah, ok, mis. Y después me dice, pastor, no puedo, podrá otro día. No puedo. Y buscamos otra hora, tampoco puedo. Le dije, mira, no te miento. Y le mandé semanalmente hago mi agenda. Le dije, mira, todo esto es lo que tengo que hacer esta semana. Y el 90% de lo que tengo que hacer esta semana es consejería. Obviamente, además de predicar, de enseñar, preparar los sermones, pero el 90% de mis actividades en esta semana es consejería. La consejería toma mucho tiempo. Y hay cosas que son más prioritarias que si las ovejas pudieran confrontarse mutuamente. Y aquí tenemos que nosotros crear una cultura de la confrontación. No nos gusta, pero tenemos que aprender a crear una cultura de confrontación. Es decir, escuché que dijo esto de mí, es cierto. Y ahí se acaba el chisme. No, yo cuando, jamás. Ok, me lo aseguran. Sí, a ver, fulano, ven. El hermano Pedro, voy a poner ejemplo, hermano, porque usted se aguanta. ¿Sí? El hermano Pedro dice que él no dijo eso de mí. Ustedes están de testigos, él lo acaba de aseverar. Y si escuchamos que sí lo dijo, entonces ustedes están de testigos. Vamos a llamarlo a juicio divino. Ok. Ok. Bien, hermano. Gracias por esas aportaciones siempre significativas de su parte. Mire, usted puede ver en Éxodo capítulo 18, del 13 al 23, usted puede ver la vida de Moisés, un hombre, dice la palabra que cuando su suegro llegó a visitarle, su suegro le dijo, ¿sabes qué? A tu esposa y a tus hijos que me dejaste cuando te viniste, aquí te los traigo, vienen a hacerte visita, ¿sí? Porque sé que el trabajo que tienes es un trabajo muy fuerte, pero venimos a visitarte, venimos de vacaciones contigo. Y Moisés dijo, no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Es que desde la mañana hasta la tarde, todos los días, la gente viene para que yo atienda sus asuntos. Y dice en la Biblia que desde la mañana, desde que amanecía hasta que anochecía, Moisés estaba delante de las personas atendiendo los asuntos en consejería, resolviendo los problemas. Y entonces su suegro le dice, no es bueno lo que tú haces, tienes que buscarte a hombres, a establecer hombres que estén por grupos de 100, de 50 para que resuelvan esos problemas. Y así lo hizo en su momento Moisés. Y Hechos capítulo 6 nos dice a nosotros que cuando empezó a crecer la iglesia, en los primeros versículos, Hechos 6, 1 al 7, cuando creció la iglesia, había problemas porque los apóstoles estaban metidos en las áreas de distribución de comida. Y los líderes, los apóstoles estaban metidos y ellos dijeron, ¿saben? No podemos nosotros servir a las mesas y descuidar un ministerio más grande que es el ministerio de la oración y la predicación, el estudio de la palabra. Los objetivos y el trabajo más fuerte de un pastor, y esta es una de las preguntas que hago a mis alumnos en la materia de teología y práctica pastoral, les pregunto, ¿cuál es el trabajo de un pastor? Y me dan muchas cosas, muchas actividades, y después hacemos una lista, y resulta que la mayoría de esas actividades son actividades de logística, administrativas, pero muchas veces no son actividades ni pastorales ni espirituales. Abrir el templo,
sacar la basura del templo, limpiar el templo, venir a encender el equipo. ¿Sí? Me estoy explicando. Y todas estas actividades, dicen los apóstoles, nos están a nosotros dañando y no podemos servir a las mesas. Necesitamos elegir a 7 hombres con estas virtudes. Entonces lo que trato de decirles, hermanos, es que tenemos que crear una cultura nosotros de confrontación, porque un solo hombre con su esposa, nosotros tenemos que dividirnos. Mi esposa y yo, ella atiende unos casos y yo atiendo otros casos. Y yo sé que algunos de ustedes me dicen, ¿y por qué no vino su esposa? Digo, es que está ocupada. Porque además de ser esposa, es mamá, es profesionista, y está en un montón de cosas también. Y nos partimos en 1000 pedazos, pero sí creamos una cultura de confrontación. Entonces no habría tantos casos de consejería. Es decir, si tengo problemas con mi esposo y mis hijos, yo debo hablar con mis hijos. Yo debo hablar con mi esposo. Yo debo hablar con mi esposa. ¿Qué es lo que debo hablar? Lo que yo he aprendido en la palabra de Dios. Perdón que sé que yo estoy acá, hermanos, pero en algún momento tienes que desahogarme. No, se trata de enseñar. Sí, yo quiero que ustedes aprendan estas cosas que debemos de crear, repito, como una cultura dentro de nuestra iglesia. Resolvemos los problemas hablando con la persona que tenemos el problema. ¿Vamos bien? Entonces, cuando usted tenga un problema, ¿sí?, vaya con la persona que tiene ese problema. Si esa persona no se compone, no cambia su actitud, entonces busque a 2 personas que se mantengan neutrales solamente para escuchar o para observar que usted habló con esa persona por segunda vez y no quiso hacer caso. Si después de esto, si no cambia, entonces dice la palabra que hay que exponerlo ante la iglesia, que aquí la iglesia está haciendo un eufemismo o una figura retórica para hablar acerca del líder o los líderes de la iglesia, que en este caso son el pastor o el liderazgo principal de la iglesia. Bien, es hasta este tercer nivel que entonces ahora sí, pastor, mire, ya hablamos con él o con ella, ya nos reunimos con 2 o 3 más, pero no quiso hacer caso. Entonces ya ahora sí atendemos la situación. Con esto no estoy diciendo que no les voy a atender, por favor, no vaya a pensar mal, ¿eh? No vaya a decir, no, pues entonces ni para qué saco una cita con él porque no me va a atender. No. Ahora, esta expresión de Jesús, 2 o 3 testigos, es una expresión que estaba dictada por la ley en Israel. Dios estableció que cuando alguna persona era culpable de algo, o se señalaba como culpable de algo, se fuera justo con esa persona, que cumpliera un proceso de investigación antes de darle un castigo severo. Y se estableció que 2 o 3 testigos fueran los que estuvieran allí para observar, para poder hablar si eso era o no cierto. Incluso Pablo le dice a Timoteo que contra un anciano no admita una acusación si no es por 2 o 3 testigos. Porque así es como se deben de resolver los problemas. Ahora, voy a entrar ya de lleno al versículo 18, porque hasta aquí nosotros no estamos hablando de demonios, ¿sí se dan cuenta? Aquí no aparecen demonios. ¿O ya vieron alguno acá? ¿No? Pero el versículo 18, Jesús dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. El contexto no es la guerra espiritual. Yo pregunto, ¿cuál es el contexto previo de los versículos que acabamos de leer? Dígame. Reconciliación, el perdón, ¿qué más? Por favor, participen. ¿Quién es el mayor? La comunicación, la confrontación, la resolución de problemas. Muy bien, gracias. Están aprendiendo, ¿eh? Yo veo que están aprendiendo entonces. Sí, pero más me voy a alegrar cuando apliquen lo que hemos aprendido acá. ¿Sale? Entonces, el contexto no es guerra espiritual, no son demonios. Atar y desatar en el contexto previo tiene que ver con perdonar. Tiene que ver con resolver el conflicto,
tiene que ver con cómo aplicamos la disciplina, como lo vamos a ver en este momento. Lo que está diciéndonos es que cuando nosotros no perdonamos, estamos atados a la persona, pero cuando perdonamos, somos desatados y desatamos a la persona también. Cuando no hay arrepentimiento, después de hablar con dos testigos, entonces la persona no está arrepentida, no ha cambiado, entonces esa persona está atada. Yo te voy a explicar a qué está atada. Atar y desatar, además de perdonar, la connotación es ejercer un juicio sobre esa conducta. Es decir, específicamente tratar con el pecado de esa persona hasta que cambie de conducta. Espero que me esté explicando. Tiene que ver con perdón, pero tiene que ver con cómo ejerzo la disciplina con la persona que ofendió para que cambie su conducta. Más adelante, vean ustedes el versículo 21, Jesús mismo habla acerca de esto. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántos demonios debo reprender? ¿Sí le dijo eso? ¿Qué le dijo? ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, Pedro, no has entendido, estoy hablando de demonios, no de perdón. No le dijo eso, le dijo, Pedro, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7, tú debes perdonar a quien te ofendió. Estamos mirando el contexto. Y ven cómo nuestra perspectiva cambia. ¿Vamos bien? Ahora regresemos ahora al 19. Verso 19. Otra vez os digo, y aquí insisto, usted tiene que ver las palabras que conectan una y otra oración. No está hablando algo diferente, sino está recalcando lo que acaba de decir. Otra vez, verso 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pregunta, ¿Jesús está hablando aquí de guerra espiritual? Segunda pregunta, ¿Jesús está hablando acerca de oración? A ver, hay como que unos dicen so, otros dicen ni, pero no escucho claramente. ¿Jesús está hablando acerca de la oración? No. Jesús está hablando acerca de perdón y emitir un juicio de disciplina sobre el ofensor. Ese es el contexto. Usted podrá preguntar, hemos cometido grandes errores al usar estas expresiones. Vamos más adelante, no se precipite todavía. Ok, entonces lo que quiero que entendamos es el contexto de lo que significó en su momento. No está hablando de oración, pero hay otros textos bíblicos que nos hablan de que Él nos escucha cuando clamamos a Él, de que si pedimos con fe, Él nos responde. ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Pero este solo versículo no valida algo de lo cual Jesús no está hablando. Pero el principio de que si pedimos al Padre nos responde está en toda la Biblia. ¿Me estoy explicando? A ver, hermanos, no quiero confundirles. Como que ya cayeron en shock algunos, pero ahorita los voy a sacar ese shock. Verso 20, vaya conmigo por favor, 18-20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esta es una realidad. Pero Jesús no está hablando acerca de un culto de oración o un culto de adoración. Los discípulos entendieron de lo que Jesús estaba hablando. Jesús lo que estaba diciendo aquí es que cuando alguien te ofende, tiene que ser confrontado con la persona directamente. Si no cambia, hay que confrontarlo con 2 testigos. Si no cambia, hay que llevar el caso ante las autoridades de la iglesia. Y si así aún no cambia, esa persona entonces tiene que ser tomada como una persona que nunca fue cristiana. Porque no acepta la disciplina de Dios. No acepta que hay una autoridad que Dios le dio a las personas que son líderes. Y esa autoridad que les dio es para ejercitar una disciplina hacia esa persona. ¿A qué me estoy refiriendo? Jesús le está diciendo a Pedro, tenemos que determinar una disciplina para aquella persona
que no se compone, que no se corrige, necesitamos tomar una disciplina. Y Jesús está diciendo, yo estoy en medio de la decisión que ustedes tomen. Es lo que Jesús está diciendo. Yo estoy aprobando la decisión que ustedes tomen, porque donde 2 o 3 están en mi nombre, tomando la autoridad que les he dado de atar o desatar, de perdonar o no perdonar, en medio de esa decisión yo estoy. Es lo que Jesús está diciendo. No estaba hablando de otra cosa, sino del perdón y la disciplina que tiene que tomarse con alguien que es ofensora u ofensor. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Yo sé que ya están quedándose preguntas, dudas, inquietudes. Por favor, hablen ahora. Es el momento. No vayan a abordar al final, ¿verdad? Así, pastor, no le entendí. No, yo dije que preguntaran. ¿Vamos bien? Amén. Díganme si vamos bien. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sin embargo, usted tiene que entender algo particular en la interpretación bíblica. Es que la dimensión de la interpretación de la Biblia va más allá del ámbito de lo que significó en su tiempo. Es decir, no es suficiente con quedarnos con lo que significó en su tiempo la Biblia, sino lo que significa para mí ahora. Porque usted tiene que saber que lo que Jesús le dijo a Pedro y a sus discípulos estaba dirigido a Pedro y a sus discípulos. Pero Jesús estaba pensando y entendiendo también que eso se tenía que trasladar hacia el futuro, cuando hubiera una congregación como en la que estamos ahora. Y entonces yo tengo que preguntarme, ¿qué me enseña la palabra? Porque allí en medio de lo que significó para el original, para los lectores, para los que estaban escuchando originalmente, hay un significado obviamente, pero también hay un significado para mí en este momento, ahorita. Y yo no puedo traer ese significado aquí ahorita sin entender lo que significó allá. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Entonces, no es suficiente con que yo diga qué quiso decir el autor con estas palabras a los destinatarios originales. Yo debo de preguntarme qué me dice a mí hoy esta expresión de Jesús. Que la palabra divina, la palabra inspirada me hable ahora a mí también en este tiempo. Usted tiene que saber que hay algunos textos bíblicos que Jesús les dio otro sentido. También a unos apóstoles les comento, por ejemplo, en el caso de Pedro mismo, cuando el Espíritu Santo desciende sobre los 120 reunidos en aquella casa, que por cierto vamos a ver esa interpretación también, porque siempre tomamos en cuenta que era una casa al aposento alto y como que era un segundo piso, ¿verdad? Es lo que tenemos en mente. Pero no era una casa, no era un segundo piso necesariamente. Sí, era una parte del templo en Jerusalén. ¿Sí? La palabra casa en el original griego, sí, es una palabra que habla acerca de un salón interno. Y eso se evidencia, por ejemplo, cuando encontramos en los últimos versículos de Lucas, y nos dice que los discípulos volvieron a Jerusalén y siempre estaban en el templo. Y luego, cuando aquellos que habían ido a adorar al templo, escucharon a hablar a cada uno de ellos en diferentes lenguas. Es decir, ellos estaban dentro del templo, en un lugar especial, en un salón especial, porque hay que recordar que los primeros cristianos fueron judíos y practicaban todavía el judaísmo en alguna manera. Incluso a los cristianos se les llamó una secta judía en su momento. Bien. Bueno, solamente menciono esto porque cuando descendió el Espíritu Santo, dice la palabra que cuando empezaron a decir, están locos, están borrachos, y Pedro se levanta y dice, no estamos locos ni estamos borrachos porque todavía es muy temprano. Y Pedro entonces dice, esto es lo que Dios dijo a través del profeta Joel, que en los posteriores días, y aquí es donde tenemos que detenernos, porque Joel no dijo en los posteriores días. Cuando usted va a Joel capítulo 2, Joel dice, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sí, me estoy explicando lo que estoy diciendo, si lo han leído, sí, para no abordar el versículo. Pero Pedro dice, en los posteriores tiempos, y Joel dice, después de esto.
Y uno dice, ¿por qué hay una contradicción en la Biblia? Porque en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos la manera en que Jesús, los apóstoles, interpretaron la palabra de Dios a la luz de su contexto en el que se encontraban. Pedro entendió que estaban viviendo los últimos tiempos. Y Pedro entendió que la profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Aunque de manera parcial, se estaba cumpliendo en ese momento. Lo que trato de decirles, hermanos, es que vamos a encontrar en la Biblia diferentes connotaciones en un texto bíblico que debemos de saber cómo interpretar. Primero, lo que estamos leyendo en Mateo 18, la connotación no es la guerra espiritual. ¿Sí entendimos eso? Creo ya, ¿verdad? No es la guerra espiritual. Ahora, la expresión que sale de algunos, la inquietud es, entonces no debemos orar diciendo atamos, o cuando estamos ministrando no podemos decir ato a este espíritu. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ya lo están digiriendo? ¿Sí? La inquietud de algunos de ustedes es, entonces estamos mal al usar esto. Mi respuesta es, insisto, tenemos que entender la connotación a través de la iluminación del Espíritu Santo, que hay algunas expresiones en la Biblia que para aplicarlas tenemos que entender lo que significó primero. Dije yo, el significado es que Jesús le dio la autoridad a los discípulos de ejercer una disciplina. Una disciplina de que haces esto y haces aquello. Cada iglesia tiene sus normas para disciplinar a quienes caen en pecado o son ofensores de otra persona. Cada iglesia maneja esa disciplina de forma diferente. Pero la connotación es, Jesús está diciendo, los líderes están en la capacidad, tienen una autoridad de hacer que se cumpla la voluntad de Dios. De detener, de sujetar o de libertar. Detener a través de la disciplina y liberar a través del perdón, hablando de lo que sucede con un miembro que está en pecado o se somete a una disciplina. ¿Voy bien hasta acá? Ahora, ¿qué pasa en la guerra espiritual también? La autoridad de atar y desatar, hermanos, aunque está en relación en el original con el perdón y la disciplina hacia otras personas, también tiene una implicación práctica en la vida cristiana. Implica hablar lo que está permitido y lo que está prohibido en la voluntad de Dios. Cuando nosotros estamos ministrando, hay un demonio que se manifiesta, un espíritu que se manifiesta, Dios nos faculta para decirle, te prohíbo, te ato, te prohíbo, no puedes hacerlo. ¿Me estoy explicando? El error de esta enseñanza es llevarlo a un extremo tan grande que queremos nosotros desatar, ¿sí? Sin ton ni son, o atar sin ton ni son. Esta no es una enseñanza que deberíamos tomarla como una fórmula mágica de palabras que van a suceder si yo las pronuncio, sino cuando yo entiendo la autoridad que tengo de parte de Dios, yo tomo el principio que viene en este versículo, y el principio es que Dios me dio una autoridad para ejercerla, para prohibir o para permitir. Cuando ministramos, yo digo, yo te ato en el nombre de Jesús, yo te prohíbo. Y aquí algunos de ustedes se han dado cuenta cuando hemos ministrado algunas manifestaciones. Hay personas que en las manifestaciones se ponen muy agresivas, ¿sí? Y tan agresivas que a veces quieren golpear o se levantan o caminan o corren o empujan. Pero les hablamos, te sujetas en el nombre de Jesús y te quedas en esta silla. Si tuvimos una administración, fuimos a la casa de una persona esta semana, está la hermana Eunice por ahí. Tuvimos una administración esta semana con una persona y hubo situaciones espirituales también allí. Pero lo que intento decir es que no hay necesariamente una contradicción con usar la expresión atar y desatar. Cuando entendemos lo que significa en el original, lo que significó para los lectores originales, entonces podemos tomar el principio y la verdad que está implícita
para usarla también, pero no podemos usarla de manera arbitraria. Las vamos a usar cuando entendemos nosotros que hay una verdad de Dios en esto que acabamos de leer. A ver, los noto pensativos. Yo no sé si están razonando lo que estoy diciendo o están confundidos y confundidas. A ver, díganme. Atar y desatar. No, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que no puedan usarlo, estoy diciendo que pueden usarlo, ¿sí? Pero debemos de entender lo que significa, ¿sí? Yo te estoy prohibiendo, ¿ok? Cuando yo digo yo te ato, estoy diciendo yo te estoy prohibiendo. ¿Sí me explico? Y este tiene un sentido espiritual. Miren, nosotros muchas veces no entendemos que la palabra de Dios hay que entenderlo también desde un contexto espiritual. Y hay verdades en la palabra, ¿sí? Y no estoy hablando aquí de caer en un misticismo, pero hay cosas en la palabra de Dios que no discernimos. Pablo dice, si no es por el Espíritu Santo. Cuando yo hablo estas palabras sin ton ni son y ando atando a todo y desatando a todo, ese es un extremo que debemos de cuidar. Pero cuando yo entiendo que tengo una autoridad y que la Biblia, aunque en estos versículos está hablando acerca del perdón y de la disciplina, pero el principio y la verdad que está ahí escrita, me están diciendo que implica permitir o prohibir. Y yo puedo aplicar. Es más, yo no tengo que usar, no es que yo necesite decir la palabra atar. ¿Sí? Con yo decir te prohíbo, te impido, te sujetas, estoy actuando en el mismo sentido, que es prohibirle que haga algo ese espíritu inmundo. Si usted quiere usar la palabra atar, hágalo, pero con la conciencia de lo que está diciendo. Primero, Dios le dio una autoridad a usted como a su hija. Segundo, la palabra tiene la connotación de prohibirle. ¿Sí? El problema cuando usamos la palabra atar es que parecería que lo atamos y el problema es que después, ¿quién lo desata? ¿Sí? Es decir, decimos, atamos al demonio narcotráfico. Y decimos, no, pues ya se lo llevaron a Estados Unidos, ¿verdad? Pero allá va a venir otra vez. ¿Quién lo desató? El problema es cuando confiamos tanto en las palabras que queremos que Dios haga algo que Él no prometió. Pero sí puede hacer algo que Él nos prometió, que nos dé una autoridad sobre los espíritus inmundos. Yo puedo decir, te prohíbo, te detienes. Hay endemoniados que nos han acercado con una agresividad tan fuerte que a veces uno en la carne siente miedo. Pero decimos, en el nombre de Jesús te detienes. Lo estoy atando, estoy sujetando. No le estoy permitiendo. Te detienes. Y se detiene. Y sabes, hace muchos años que yo entendí el poder de la palabra y la fe. Tenía yo como unos 14 años cuando iba con un amigo en una bicicleta como a las 11 de la noche. Yo iba atrás, en la parte de atrás, en los diablitos, como le dicen los tubitos que están ahí en la llanta de atrás, iba yo parado y pasamos por la esquina de una calle oscura y había, no sé si una jauría o una legión de perros, pero eran muchísimos perros y yo ya sabía, tenemos que pasar por ahí y ellos nos van a perseguir. Lo único que dije a mi amigo es, ¿sabes qué? Dale duro, lo más duro que puedas, porque el primero que van a morder va a ser a mí. Y yo recuerdo que se abalanzaron contra nosotros o sobre nosotros. Pero yo veníamos de un culto y yo venía muy ungido. Y entonces se me ocurrió a mí, en mi inexperiencia, en mi inmadurez, decirle en el nombre de Jesús se detienen. Lo dije y se detuvieron. Los até. Es decir, les impedí, les prohibí. Bien, ahora, pues repito, el término atar, ¿sí?, en ese sentido directo y en ese sentido
literal, ¿sí? Parecería que lo amarro y no se desamarra, pero eso es un sentido equivocado. ¿Ok? El único que tiene la capacidad de hacerlo de esa manera es Jesucristo. Un día atará por 1000 años a Satanás y después de eso un pequeño tiempo y después será lanzado al lago de fuego. Pero sí tengo una autoridad. Este es un tema muy controversial, como les dije. ¿Ok? No estoy diciendo que no puede usar usted la palabra atar o desatar. De hecho, aparece en otra ocasión en Mateo capítulo 16, cuando le dice a Pedro, te daba las llaves y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y tiene que ver otra vez con autoridad. Autoridad de prohibir o de permitir. En este caso estaba diciendo, te doy la autoridad de dar el acceso, de permitir el acceso a través de la predicación a que los gentiles conozcan el evangelio, conozcan la salvación. Bien. Ok, estoy aterrizando ya para terminar. Preguntas, por favor, preguntas. Inquietudes. ¿Seguros? Vamos a otros minutitos más. Pastor, bueno, esto es lo que siento que entendí. Por ejemplo, en el versículo donde dice que donde estén 2 o 3 congregados, uno tiene que entender cuál es el contexto real de la situación, pero a mí Dios me puede hablar cuando yo esté leyendo la palabra y puedo creer que si estoy, no sé, con algunas personas, puedo creer y usar esa palabra en ese momento para decirles que aquí está Jesús, porque Él lo prometió, pero que no pierda el contexto de que se refería a lo que... Así es, exactamente. Algo que uno tiene que saber, yo lo he puesto con otro texto bíblico, en el caso, por ejemplo, de el carcelero de Filipos. Cuando el carcelero de Filipos ve que hay un terremoto y las cárceles, las prisiones se abren, se quiere suicidar, y Pedro le dice, no lo hagas, aquí estamos todos. Y entonces él sabe que es un siervo de Dios. Y el carcelero le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y esa promesa, aunque en la Biblia hay promesas generales, esa promesa es una promesa particular. Es decir, es una promesa dirigida exclusivamente a ese carcelero, a nadie más. Y yo lo he dicho en otro momento. Ni usted ni yo somos Dios. Y usted tiene que entrar en una profundidad de relación con Dios para saber que en algún momento, aunque esa promesa no sea para usted, Dios se la va a dar a usted. Y yo no le voy a decir a Dios, Señor, está mal interpretado ese texto. Señor, tú sabes que eso no significa. Pero Dios le da una promesa como quiere a quien quiere. El problema es que cuando hacemos de eso una doctrina y una enseñanza, estamos enseñando mal a la gente. Y cuando el hijo no se convierte y el esposo no se convierte, y uno le dice, pero tú lo prometiste, pero Dios no te prometió eso a ti, le prometió el carcelero. Pero si Dios te habló con ese texto a ti, tómalo, créelo. Dios te lo dio a ti y lo va a cumplir. Y aunque este texto no signifique que yo puedo atar demonios, y aún sabiendo o no sabiendo, pero se me presenta uno y en el nombre de Jesús te ato, y te das cuenta, caray, sí se ató, se detuvo. Porque el Señor, dije yo hace rato, no es únicamente lo que significó para el original, sino lo que significa en mi contexto. Lo que Dios viene y me ilumina para entender también. Pero hay que ser muy cuidadosos, porque si no, cada uno va a tener una doctrina diferente. Las doctrinas se hacen y se formulan de lo que está correctamente interpretado, y desde ahí debo de partir, de lo que está correctamente interpretado. Lo demás es iluminación que Dios me da, revelación o entendimiento espiritual de algo que yo no lo veía de esta manera.
Espero que me esté explicando, ¿sí? Porque no quiero confundirles, ¿sí? No estoy diciendo que no puedan usar las palabras, ¿sí? Pueden usarlo, pero entiendan lo que significa. Y entiendan que aunque este texto lo dice así, no es lo que quiso decir Jesús con este texto. Pero Él sí me ha dado una autoridad. ¿Por ahí una pregunta? Ok, por ahí, perdón, para que te escuchen allá también en casa. Sí, nada más para concluir lo que yo también aprendí es que, por ejemplo, ese versículo del 18 de Mateo, yo lo he escuchado que lo utilizan mucho para muchos, no sé, atar enfermedades, atar dinero o desatar dinero, o sea, y estamos usándolo fuera de contexto. Sí. Porque aquí no está hablando de eso. No. Entonces, sí recordamos mucho a lo mejor ciertos versículos, pero no nos acordamos de qué contexto, en qué contexto se refiere. Okay. Y ahí es donde lo usamos mal, ¿no? Okay. Sin embargo, puede ser que en un momento Dios te diga a ti, ¿sabes qué, Laura? Desata lo que Satanás ha estado atando para que tú no seas prosperada. Pero eso es un trato de Dios contigo, ¿sí? Eso es un trato de Dios contigo. Tú no puedes enseñar a la gente, ¿sí? ¿Sabes qué? Me pasó esto y hazlo también, y hazlo, porque fue mi experiencia. Sí, o sea, el concepto de atar y desatar, sí queda claro de que yo puedo atar a Satanás, pero usarlo así literal, este versículo, como viene aquí, está hablando del perdón, ¿no? Está hablando del perdón. Ajá. Pero, como dije yo también, en el perdón y en el sentido también de permitir o prohibir, que tiene que ver la disciplina. ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando disciplinamos a alguien? ¿Le permitimos o le prohibimos? ¿Sí? Entonces es en ese sentido que yo debo entenderlo. ¿Sí? Cuando yo ato algo, estoy impidiendo, estoy prohibiendo. Cuando yo desato algo, estoy permitiendo. Yo sé que estoy causando mucha controversia y mucho impacto en algunos, porque tenemos una tradición del entendimiento de algunos textos de manera errónea. Por eso necesitamos estos estudios, hermanos. Ok, entonces si usted me escucha decir te ato y desato a los demonios, no tenga temor, no es que esté mal. Hay que saber solamente cómo usarlo y entender lo que significa. Bien, vamos a orar. Y ya las preguntas me las hacen llegar después, porque veo caras algunas de dudas. Pero quiero orar y orar por las necesidades. Quiero orar y pedirle al Señor que se mueva el Señor en su vida, que Dios obre poderosamente en su necesidad. Esta noche, como dije, hay milagros de Dios, hay milagros del Señor. Si usted tiene una necesidad, acérquese al altar.